Y sin duda, los mejores y los que más me han funcionado son ashwagandha, creatina, proteína, citrulina, melatonina. Todos los suplementos que te acabo de mencionar están bien, pueden hacer su función, pero como suplementos. Que si buscas sinónimos de la palabra te sale complemento, refuerzo, añadido, agregado, que seguro que las entiendes mejor. Y es que cualquier suplemento que te pueda decir puede funcionar dentro de sus limitaciones, pero te aseguro que no te van a servir para nada si antes no estás usando estos otros 4 suplementos, que cada uno de ellos funcionan por todos los que te he dicho antes juntos, pero como tienen menos marketing, pero como no son la última novedad de la fórmula mágica para ponerte mamadísimo, pasan desapercibidos. El primero de ellos ayuda a reducir la fatiga durante el mismo, te lubrica las articulaciones para un mayor rendimiento en el entrenamiento, mejora el transporte de los nutrientes de los alimentos al músculo, previene los calambres y todo ello mientras te regula la temperatura corporal. Para mí es el mejor suplemento que existe y es el agua, que ya me he quedado sin agua y tengo que ir a por ella. Y todo lo que te he dicho antes es solo una parte de todo lo que puedo hacer. Ya tengo más. Y ahora es cuando tú me dices, pero si yo bebo agua, eso no me vale para nada. Ya sé que bebes agua, tendrás que poder vivir para ver mis vídeos. Lo que me refiero es que la gran mayoría de gente no bebe la suficiente agua que debería beber, tanto dentro como fuera del gimnasio. Y no sabes la diferencia que puede marcar, tanto en el rendimiento en el gimnasio como en tu recuperación, la cantidad de agua que estás bebiendo ahora con la cantidad de agua que deberías beber. Fuera del gimnasio, durante todo el día, a no ser que estemos en verano y el cuerpo te lo pida, no se tiene un hábito generado de beber un vaso de agua cada cierto tiempo. Normalmente solo se bebe durante las comidas o mientras se hace ejercicio. Y beber agua durante el resto del día es casi tan importante como durante el entrenamiento. ¿A qué has escuchado eso de que se tiene que tomar 2 litros de agua al día? Si esa es casi la cantidad de agua que tendrías que tomar solo en la hora de entrenamiento. A ver, que también depende de lo que peses, entre otros factores. Pero lo que te digo se debería aplicar a la mayoría. Dentro del gimnasio, como te he dicho, deberías beber por lo menos 1 litro de agua si el entrenamiento es de 1 hora o más. Veo gente que se llevan botellitas de medio litro de agua y con eso tiran todo el entrenamiento. Si de verdad te estás esforzando y haciendo que valga la pena el entrenamiento y no paseándote entre máquinas, es impresionante lo que te puede bajar el rendimiento cansándote mucho antes durante el entrenamiento si no estás bebiendo el agua que deberías. Lo que yo hice para coger el hábito de beber más agua durante el entrenamiento es beber siempre un pequeño trago cada vez que termino una serie, en todas las series del entrenamiento. Y ahora, una vez que te acostumbras, cada vez que termine una serie, tenga sed o no, el cuerpo me pide que beba agua. Esto es porque ya tengo un hábito adquirido, el cual he asociado con el hecho de terminar una serie. No sabes el poder que pueden llegar a tener los hábitos en conseguir todo lo que te propongas. ¿Y tú sabes cuánta agua estás bebiendo durante el día? Escríbelo en los comentarios, a ver cuánta agua suele beber la gente. El segundo suplemento es el mejor recuperador muscular que existe. Ayuda a la síntesis de proteínas del músculo, evita el sobreentrenamiento y hace que estés más concentrado y enfocado en el entrenamiento, entre otro montón de cosas. Y ojo con esto, además favorece la pérdida de grasa si estás en déficit calórico y hace que ganes menos grasa y más músculo si estás en superávit calórico y entrenando como deberías. Esto último es brutal y está más que comprobado. Estoy hablando de una buena almohada. Y al igual que con el agua, ya sé que tú también duermes, porque si no, no podrías ni estar viéndome de las ojeras que me llevaría. Lo que me refiero es que no duermes lo suficiente. Y en esto estoy incluso más seguro de lo que digo que con el agua, ya que tendemos a priorizar cualquier estupidez antes que el descanso. Y aunque no sean estupideces, ya que esto va mucho más allá del rendimiento deportivo, sino de la misma salud, aunque no estamos hablando de eso ahora. Todos los beneficios que te he dicho antes que puede hacer el descanso, puedes empezar a notarlos ahora, simplemente si empiezas a dormir algunas horas más de las que estás durmiendo ahora, a no ser que ya estés durmiendo 10 horas. En ese caso te doy la enhorabuena. Te puedes considerar dentro de un grupo selecto de personas que tienen entre 0 y 3 años. Eso sí, una cosa es acostarte 1 hora y levantarte a otra, y otra es dormir todas esas horas que has estado acostado en la cama. Porque tú y yo sabemos que cuando te acuestas te pones a ver que si TikTok, que si Instagram, que si YouTube. ¿En serio aún no estás suscrito a mi canal de YouTube? Y esto es malísimo, no lo de suscribirte, lo de estar con el móvil antes de acostarte. En serio, suscríbete porque no sabes todo lo que te estás perdiendo. Como decía, solo con el hecho de estar con el móvil ya estás perdiendo horas de sueño. Pero no se queda ahí la cosa. Encima, con estar con una pantalla justo antes de dormir, el sueño es menos profundo y por lo tanto menos reparador. Y en ese caso es como si estuvieras durmiendo menos horas. Y lo de poner la pantallita en colores cálidos se ha demostrado que no funciona tan bien como pensábamos. Sé que es difícil lo que te estoy diciendo, a mí mismo también me cuesta mucho, pero puedes intentar ver las redes sociales un rato antes de acostarte y justo en el momento de acostarte hacer algo más relajante, simplemente como escuchar música o leer un libro, dice. Así que si estás viendo este vídeo en la cama justo antes de acostarte, te dejo que lo termines, pero en vez de seguir viendo vídeos míos ahora, te lo guardas para mañana y te vas a sobar ahora. Quitarte este mal hábito te va a ayudar demasiado en tus resultados en el gimnasio, aunque no te lo creas. Y si vamos más allá, vas a ser una persona más alegre, con más energía, más sana y mentalmente más fuerte. Mentalmente más fuerte porque vas a quitarte un hábito negativo que solo te produce gratificación instantánea, y aprender a saber posponer esa gratificación instantánea solo por tu bien futuro es mucho más poderoso de lo que piensas. Y al igual que el agua, ¿cuántas horas sueles dormir tú por la noche? A ver si me sorprendes. Los dos siguientes no son tan importantes como los que te he dicho hasta ahora, pero te aseguro que pueden marcar la diferencia entre que hagas un entrenamiento malo y no progreses nada en él respecto del entrenamiento de la semana anterior, y uno bueno y que mejores tanto en repeticiones como en peso
en la mayoría de ejercicios de tu rutina del día. El primero de ellos, y para mí lo pongo por delante del siguiente, aunque luego te vaya a sorprender, es tener una buena música para entrenar. No sabes el poder que tiene el hecho de tener una buena canción que te motive mientras estás haciendo una serie. Y por favor, si te vas a poner reggaetón o algo parecido, mejor no te pongas nada, porque es imposible que con ese tipo de música te motive, te ponga rabioso para sacar el máximo provecho a cada serie. Tampoco hace falta que te pongas heavy metal si no te gusta. A ver si vas a estar más sufriendo porque termine la canción que por el hecho de que termine la serie. Lo que tienes que hacer es encontrar un tipo de música que, como te he dicho antes, te ponga rabioso, te motive de verdad y que te concentre aún más en cada serie. Lo más típico puede ser electrónica, rock, metal o incluso música épica. Y ya si juntas lo mejor de todo eso y sale Rammstein, algún día que se me han olvidado los cascos al gimnasio, es que no entrenas igual, estás más apagado, no haces los ejercicios igual de motivado. En definitiva, no progresas igual, y ya sabemos que progresar es la clave para ganar masa muscular. Claro, ya te acostumbras a que un tío te esté gritando mientras haces piernas, y el día que no lo hace, o te automotivas tú solito o los discos no suben de ninguna forma. Porque con la música que ponen en los gimnasios comerciales, mejor taparse los oídos. Y el último de ellos es realmente un suplemento como tal, que es la cafeína. ¿Qué hace la cafeína? Motivarte, reducir la fatiga y el cansancio, y en general todo lo que ya te hacía escuchar una buena música. Por eso para mí me parece algo menos importante, pero aunque puede ser más subjetivo. Porque si ya eres algo tolerante a la cafeína, a no ser que te metas una sobredosis, que te vayas a tirar por la ventana y pienses que vas a salir volando, la sensación que te da no es tan notable como el hecho de tener una buena canción que te motive. La cafeína a veces puede llegar a ser un simple placebo, pero la música nos quedaremos todos sordos, pero bien mamado. Y eso no nos lo quita nadie. Con esto no quiero decir que la cafeína no funcione, me parece brutal, por algo te la estoy comentando en este vídeo. Lo ideal es empezar con un café solo, unos 45 minutos antes de entrenar, que contiene unos 75 miligramos de cafeína más o menos. Y si notas los efectos, perfecto. Cuando te vayas haciendo tolerante y no lo notes tanto, puedes subir un poco las dosis, por ejemplo, a 2 cafés, y así hasta que llegues a tener que tomarte 5 pastillas de cafeína de 200 miligramos cada una, y para pasarlas, un Monster. No hagas eso, por favor. Lo máximo recomendado es unos 5 miligramos de cafeína por kilo de peso al día. Y como lo vamos a tomar todo en una sola dosis, es decir, justo antes del entrenamiento, esa cantidad se tendría que reducir un poco. Cuando te empieces a acercar a esas dosis para que te siga haciendo el mismo efecto que te hacía antes, lo que se hace es una descarga de cafeína. Esto consiste en estar mínimo 1 o 2 semanas sin tomar nada de cafeína. Y no solo antes de entrenar, sino en ningún momento del día. Nada. Se puede seguir viviendo. Hazme caso. Además, te va a venir muy bien porque seguramente mejores el descanso. Y lo bueno de esto es que cuando vuelvas a tomar dosis bajas, te va a afectar igual o incluso más que la última vez que tomaste, pero aún habiendo tomado esta vez mucha menos cantidad. ¿Hay algún suplemento más del estilo de estos 4 que conozcas? Compártelo en los comentarios y así ayudarnos a que nos pongamos todos tan mamados como tú.